tardes, compañero y profesor. El día de hoy les vengo a hablar del tema de COVID-19. Como todos sabemos, el 2020 y desde finales del 2019 se ha estado viviendo un mal momento, porque desde el 2019, en diciembre, se empezó a dar casos de COVID en China. Y primero, ¿qué es el COVID? Vamos a empezar diciendo que el COVID es una enfermedad, es un coronavirus que lo que hace es atacar los pulmones y todos los órganos de respiración. Todo todo donde se respira, afectando gravemente los pulmones, haciendo que incluso las personas se mueran, provocando la muerte. Y bien, en enero de este año el COVID empezó a darse a nivel mundial, empezó a expandirse, a lo que muchos países alcanzaron a reaccionar a tiempo, otros no. México es uno de los casos donde no alcanzaron a reaccionar a tiempo, no tomaron, ya sea por una cosa, porque no hayan tomado las medidas suficientes. En lo personal, puedo decir que me tocó vivir cuando ya estaba el COVID en México, en la ciudad, y todavía estábamos como si nada. Y bien, poco esto después de que se empezara a dar el COVID a nivel mundial y principalmente de que haya llegado a nuestro país, empezó a afectar. Muchos países entraron en cuarentena, no podían salir. Por ejemplo, en España ibas a un supermercado, todos los supermercados no tenían nada, estaban totalmente vacíos. En Colombia no podías salir para nada, porque si no era motivo de arresto, al igual que en Perú. Y entre otros países, claro. Lo que hizo China fue construir, si no mal recuerdo, más de 10 hospitales en poco tiempo para atender más casos de COVID. Después de unos meses de que estuviera el COVID y de que la ONU dijera que no se sabía para cuándo hay vacuna, empezaron muchos a crear vacunas. Ya empezaron en una etapa más avanzada para desarrollar vacunas. Se rumoraba, a la fecha no se sabe bien, pero se decía que probablemente la vacuna de COVID-19 iba, a cambio de salvar muchas vidas, iba a matar muchos tiburones. ¿Por qué? Porque para elaborar las inyecciones lo que necesitaban, lo, sí, lo que se tenía planeado era hacerlo con aleta de tiburón, o que a la fecha se utiliza para cosméticos, entre otras cosas, que lamentablemente los tiburones llevan una vida mala, los que son agarrados, que ya les terminan en la muerte prácticamente. Sin embargo, varios países empezaron a desarrollar vacunas, como fue el caso de Estados Unidos. No sabría decir bien de qué está compuesta, no sé bien, pero lo que sí puedo decir que hay otra vacuna que ya van hoy 8 de diciembre del 2020. La próxima semana ya van a implementar esa vacuna en Rusia, la Sputnik 5. Esa vacuna, por lo que he investigado, lo que tiene es que tiene varios medicamentos contra la gripe. Se va a suministrar en 2 dosis la vacuna. Cada una va a ser distinta, van a ser al mismo momento para aliviar. Pues sí, para evitar. Y también, apenas ayer estaba viendo la noticia, que se creó un medicamento que practicaron los científicos con hurones, que ya va a empezar en la etapa 3, o sea, ya lo van a empezar a usar con humanos, donde si te tomas esa pastilla ya no te va a reducir los síntomas, no te cura, pero lo que hace prácticamente la medicina es que ya no contagies a los demás.
En el experimento que realizaron los científicos se metieron varios hurones. Unos estaban enfermos, otros no. Y les dieron el medicamento. Los que estaban enfermos no se sentían tan mal y aparte no contagiaron a los que no estaban enfermos. O sea que la pastilla sí es eficiente. Pero no se sabe si es en humanos. Apenas la van a empezar a usar. Y bien, México. México lo que va a hacer, los militares van a recibir la medicina, las inyecciones y la van a suministrar. Quiero decir que no porque vayan a dar una medicina, de que digan, ya llegó la medicina, las inyecciones, todos vacúnense. Porque no. Puedo decirles que sí, podrá ser eficaz por indefinido tiempo, no se sabe, pero no es del todo seguro, porque porque las vacunas, como uno se ha llevado a cabo, no se sabe si va a tener efectos secundarios. Bueno, se ha hablado, por ejemplo, la vacuna de Estados Unidos, que algunos casos han tenido fiebres, ligeros dolores de cabeza, o sea, sí, efectos secundarios, pero lo que yo digo es que no se sabe si puede haber efectos a largo plazo. Por ejemplo, que te pueda dar alguna enfermedad o algo, o incluso la medicina nada más te dure 7 días, por ejemplo, en lo que tienes el tratamiento y te pueda volver a dar COVID. Ese es mi punto de vista. Creo que hay que esperar a analizarse bien porque hay que tener cuidado con ese aspecto. Quiero mencionar también que un dato interesante que casi nadie sabe, que desde hace aproximadamente unos 2-3 meses se confirmó que desde antes de diciembre del año pasado y muchos meses antes ya estaba el COVID. No se había manifestado, lo estaba viendo, y varios países que aún no tenían COVID lograron tomar los científicos muestras de COVID que había en las alcantarillas, plantas u otras cosas que no eran recientes. Lo que estaba leyendo que probablemente el virus se activó, y con esto no quiero decir que llegó un humano y con un control remoto dijo vamos a activar el COVID, porque no. Con esto me refiero a que puede ser por el cambio climático. Brevemente puedo decirles que el cambio climático sí afecta porque puede haber enfermedades, puede haber virus congelados, por ejemplo en el Polo Norte, y el cambio climático puede hacer que estos se descongelen y pues salen los virus, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero la verdad aún se desconoce porque unos dicen que inició en Wuhan, China, pero los estudios sí son verídicos porque lo que dijo la ONU fue que no, que a lo mejor cuando recogieron las muestras se contaminaron de COVID, pero no se sabe honestamente si inició en Wuhan, si fue el pangolín, que es un animal, si fue el murciélago, si se dio incluso por pescados en Wuhan, China. No se sabe dónde inició. Honestamente yo quiero creer que ya estaba el virus, que el cambio climático fue el que lo activó, porque sí, si se tomaron muestras en varios países como España y ya estaba desde antes y ya se comprobó, pues entonces probablemente se debe de haber activado por algún motivo. A la fecha, en México hay un total de 1.18 millones de casos y en los últimos días se han sumado 6.399 casos, con 874.000 personas recuperadas y 110.000 muertes, más en los últimos días 357. Pero hablando a nivel mundial, hay un total de 68 millones de casos con 43.8 millones de personas recuperadas y 1.55 millones de muertes. Tomando en cuenta que que la población mundial en el 2018 era de
594.000 millones de personas han fallecido en el mundo, 1.55 millones de personas. Con eso pueden darse la idea de qué tan nocivo, qué tan grave puede ser el COVID. Y bueno, compañeros y profesores, espero que me hayan entendido. Intenté buscar lo mejor posible. No es un tema fácil de dominar y más porque a la fecha es un virus nuevo que no se sabe mucho de él y no hay, así no todo lo que se diga puede ser verdad porque es nuevo relativamente. Pues espero que me hayan comprendido. Eso fue lo que logré investigar, lo que me pareció más interesante, más verídico. Y bueno, compañeros y profesor, me despido. Muchas gracias por su atención.